versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Porque el que lo escribió, el rey David, había experimentado el pasar por el valle de la muerte, por la sombra de las amenazas, por estar continuamente al lado de la muerte, porque todo un ejército lo persiguió durante casi 5 o 6 años o 7 años, todo un ejército contra una persona, y él sobrevivió. Entonces él vio muy de cerca la muerte, y en todo el Señor lo libró y le ayudó. Entonces cuando él escribió, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén. Todos los problemas y las dificultades tenemos que dejarlas hoy, pensando en algunas cosas, que iba allí a un hospital, y los problemas que siempre hay. Pues en un momento he visto a un hombre como lo llevaban, era joven y lo llevaban en un carro de ruedas, y me decía, pensaba yo, fijaos, pensaba en el interior, a veces nos quejamos, no nos que nos quejamos o nos miramos nuestros problemas, nuestras dificultades, y no es nada al lado de lo que tenía que el joven, porque era joven, y me daba una pena, y pensaba, muchas veces cuando miramos nuestras enfermedades, nuestros problemas, tenemos que mirar a los que nos rodean a nuestro alrededor, porque seguramente todos están mucho más peor que nosotros. Pero mucho peor, por una cosa muy sencilla: ninguno tiene a Cristo. Amén. Y nosotros tenemos a Cristo. Hoy he visto un chico, le he hablado de Cristo, estaba ahí con una botella de cerveza, medio borracho, joven, y le he hablado del Señor. Y mira, eso no te va a solucionar los problemas que tengas. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultad, pero el vino o la cerveza no te va a solucionar nada, absolutamente nada. El único que puede solucionarte los problemas es Cristo Jesús. Es el único que puede sacar y cortar tus vicios es Cristo Jesús. El único que te ama de verdad es Cristo Jesús, que ha creado todo, murió en la cruz a cambio de nada. Estaba ahí está la palabra. Más perdido no puede estar. Muchos andan en este mundo y no escuchan la palabra de Dios, se hacen sordos. Muy bien, ellos mismos. El mundo se ha hecho el sordo, y así está. Ahora estamos pasando por ese valle de lágrimas en toda Europa, pero ahora toda Europa tenía que mirar a Cristo Jesús, al Señor. Cambiaría todo radicalmente, pero no, nos tapamos los oídos a Cristo Jesús, al Señor de señores, Rey de reyes. Y así hemos de predicar la palabra. Hay mucha necesidad. Los campos están preparados para la siembra, y algunos también para la siembra. Hermanos, por cierto, mañana, los que quieran, yo voy a salir a evangelizar, porque tengo una gran carga por la gente que no conoce a Cristo, y no puedo más. Tengo que predicarles el Evangelio de Jesucristo. Vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 11. Creo que era 11, ¿no? Era el 28, ¿no? El 11 se quedó en el 19. El 19, justo. 11, 19. Y vamos a leer ahí hasta unos 5 o 6 versículos, porque ya tiempo dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, versículo 19, esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciándoles el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó,
y vio la gracia de Dios, se regocijó en extremo, y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hasta aquí vamos a compartir porque no hay más tiempo, ¿no? Espero que podamos desarrollarlo un poquito. Dice los versículos, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución de Esteban, ¿os acordáis que apedrearon a Esteban? Y hubo una persecución, pasaron, todos fueron extendidos, seguramente el Señor permitió una persecución porque si no se hubieran quedado en Jerusalén, hubieran predicado a los judíos y a los gentiles que somos nosotros nos hubiéramos quedado con 2 palmos de narices y nunca hubiéramos recibido el Evangelio. Así que Dios permitió la persecución. Cuando ocurren cosas, ¿por qué me ocurre esto malo? No pensemos que no es malo, sino que hay un motivo muy importante de parte de Dios. Entonces Dios permitió la persecución de Esteban y de otros creyentes, y entonces pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí vemos que los judíos convertidos aún tenían la mira, así como los burros que tienen unas orejeras, que solamente miran para adelante. Los cristianos, primeros cristianos, no conocían todavía que el Evangelio era para todo el mundo, y predicaban pues a los judíos. Y dice que fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Como sabéis, mirando en el mapa, está Jerusalén y Fenicia está en la parte izquierda, pegada al Mediterráneo, y al lado de Siria, eso es Fenicia, que allí también está Sidón y Silo. Y allí dicen que siguiendo esa ruta hacia el norte de Jerusalén, pegado al mar, empezaron a predicar el Evangelio. Y luego hay una isla que se llama Chipre, y ahí también fueron a predicar el Evangelio. Y luego se fueron a Antioquía. Tengo que advertir que hay 2 clases de Antioquía: la Antioquía de Siria y la Antioquía de Siria que está realmente en Antioquía, que es hoy. Entonces, para que sepamos que hay 2 Antioquías. Luego lo veremos que en la Antioquía de Siria ocurrieron cosas, pero en la Antioquía de Siria es donde primera vez se le nombraron a los que seguían a Cristo como cristianos, porque lo veían como a Cristo. Qué bonito, ¿no? Que nos digan, estos son cristianos, porque son iguales a Cristo. Entonces, dice que siguiendo ese rumbo, predicaban el Evangelio, pero solo a los judíos. Pena, ellos todavía no habían madurado en un área, todavía no sabían que Cristo había muerto por toda la humanidad, no solamente por los judíos. Si hubiera sido por los judíos, entonces ¿nosotros qué? Gloria a Dios, que Cristo murió por todos. Por todos. Y eso es una grandísima noticia, ¿no? El Evangelio no es una buena noticia, es una grandísima noticia. Porque no solamente la salvación es para los judíos, es para todo el mundo. Eso es una maravilla. Y dice el versículo 20, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hay unos varones, aquí parece ser que estos judíos tenían también la cultura helénica, es decir, en aquel tiempo el idioma oficial en todo el mundo, sobre todo en la parte del Mediterráneo, en parte de Asia y en muchas partes, era el griego. El griego era el idioma común, como ahora es el inglés. Y lo conocían muchos judíos, conocían el griego, los romanos y el latín, pero sobre todo los griegos. Entonces, muchos además se hacían helenistas. ¿Helenista qué quiere decir? Que practicaban, que conocían la lengua griega. No, incluso su cultura, porque estaban muy avanzados, y las modas y todo lo que venía de Grecia lo cogían. Y como además Alejandro Magno barrió toda Asia y parte de Palestina y Egipto, pues puso también su cultura, y una cultura muy avanzada. Entonces muchos tenían la cultura helenista. Estos seguramente eran judíos convertidos al cristianismo y hablaban pues también el griego, y muchos también de los judíos hablaban el griego, pero estos sintieron del Señor predicar el Evangelio
a los gentiles, a nosotros, no a los judíos, y fue precisamente en Antioquía. Curioso, resulta que Antioquía de Siria era, por aquel entonces, no he podido mirar mucho, pero creo que me acuerdo de algo, era una ciudad pero grande, muy grande, y tenía mucho comercio, mucha gente, mucho ajetreo, no me acuerdo ahora exactamente, había una cosa que enriquecía mucho, que hacía mucho comercio, y allí había pues, mucho tránsito, mucho intercambio comercial y mucha gente de todas partes. Y parece ser que la parte Fenicia y Antioquía de Siria y todo eso, habían también muchas sinagogas y muchos judíos. Entonces ellos les predicaron el Evangelio en Antioquía, una ciudad muy importante en aquella época. Entonces, además la franja mediterránea, además de que eran muy helenistas, también eran, como por así decirlo, la entrada, junto con Alejandría, la entrada de los romanos, es decir, más cultos que los otros. Entonces eran muy bien mirados, en fin, todo esto de lo que ocurre en algunos sitios. Entonces predicaron el Evangelio precisamente en Antioquía, un sitio clave, donde había muchos cruces de muchas culturas, de mucho ajetreo, de mucha gente. Predicaron el Evangelio a los gentiles. Curioso, no sabemos, pero hicieron un gran bien. Nos dice la palabra, hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hablaron también a los griegos. Seguramente no serían realmente solamente a los griegos. Habrían a muchos que hablaban el griego en aquella época. Pero aquí especifica a los griegos. Dice, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Qué maravilla! Gentiles se convirtieron a Cristo. Mucha gente que no era judía se convirtió a Cristo. Aquella iniciativa aparentemente que hicieron ellos, yo creo que fue movida por el Espíritu Santo. No hay iniciativas realmente a veces del hombre. Las iniciativas muchas del hombre son para mal y pocas para bien. Y esta es una iniciativa para bien. Y esta creo que fue movida por el Espíritu Santo. Entonces dice que muchos se convirtieron, gran número se convirtió al Señor. ¿Os imagináis aquellos judíos que eran helenistas, que les gustaba mucho la cultura griega, helénica, idioma y todos los filósofos y toda esta gente que había entonces, toda esa cultura griega que se había extendido por el Mediterráneo y parte de Asia? Ellos que estaban presumiendo de esto, se convierten a Cristo, predican el Evangelio y se convierten muchos que no eran judíos. La sorpresa que se llevarían sería mayúscula. Pero qué gozo tan grande de ver a esos que predicaron el Evangelio, que muchas almas se habían convertido a Cristo. ¡Ay, qué gozo! No hay cosa más hermosa que ver una persona convertida a Cristo. Eso no tiene precio, porque dice, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo es un alma cuánto vale? Lo dijo Jesús, no hay precio para un alma en este mundo. No se puede comprar ni con oro ni con plata. No hay dinero. Porque tuvo que morir Jesús en la cruz. Imaginaos la sangre de Cristo, lo que vale. No hay oro ni plata. Y cuando se convierte un alma, qué maravilla. Qué maravilla, un alma para Cristo. No, lo más hermoso no es un alma para Cristo, sí es importante, porque conocer a Dios es muy importante. Es que además es salva. Va al cielo, no va al lugar de tormento con el enemigo. Va al cielo. Así que dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Curioso. Llaman a Bernabé, ven aquí. Habían otros apóstoles, sin embargo llaman a uno, en especial a Bernabé. Yo ya prediqué sobre Bernabé, que me quedé maravillado de este hombre de Dios. Ya prediqué. Porque me sorprendió, cuando tú investigas la biografía, investigas lo que hizo, cómo Dios lo usó, te quedas maravillado. Hay gente que pasará en este mundo de puntillas y no sabrá nada, pero hay otros que dejan una huella tremenda, tremenda, para la gloria de Dios. También hay otros que dejan otra huella para mal, y mejor es que no hubieran nacido.
como Hitler y toda esta gente malvada. Pero qué huella dejó este hombre. Dice que enviaron a Bernabé. Los apóstoles sabían cómo estaba Bernabé para delegarlo a él, a esta misión. Sabían cómo era Bernabé. Un hombre poderoso, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de consolación. Le llamaban el hijo de consolación. Sabía consolar a la gente como nadie. Ay, qué bonito tener un don de consolación. Que Dios te usa. Es decir, el Espíritu Santo te usa para consolar a cualquier persona. Ese don no lo tienen todos. Es un don especial. Los apóstoles reconocían que Bernabé tenía ese don y ellos no. Y eran apóstoles. Ellos tenían otros dones. Bueno, no es que tuvieran dones, los dones los tiene el Espíritu Santo. Que Dios utiliza el Espíritu Santo en un momento determinado y hace maravilla y milagros. Los dones no los tenemos nosotros. Los tiene todo el Espíritu Santo. Ese es el gran error de muchos. Y los utiliza cuando quiere, como quiere. Entonces vemos que este hombre de Dios maravilloso, el Espíritu Santo, lo utilizaba de una manera preciosa. Y enviaron al mejor. Para la obra de Dios tenemos que coger a personas las mejores, las que estén más llenas del Espíritu Santo, no más de letra, no más de estudios, sino llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Porque entonces no obrará el hombre, obrará Dios. Y la gloria será para Dios, no para el hombre. Dice cuando llegó, fue a Antioquía, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito del corazón permaneciesen fieles al Señor. Es decir, les habló con amor, con cariño, para que fueran auténticos discípulos de Cristo. No de estos que oyen muy bien y mañana se van. Esos no son de Cristo. Esos son convencidos, no convertidos. Convertidos jamás deja a Cristo. Entonces Él les exhortó, les animó a que con propósito de su corazón y con todo su corazón fueran discípulos de Cristo. Auténticos discípulos de Cristo. Porque el que es auténtico discípulo de Cristo convertirá a otros y preparará a otros de una manera estable, con unción y con visión para el futuro. Versículo 24, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí vuelve a decir que hay una gran multitud que se convierte a Cristo. Es decir, cuando vieron a Bernabé, se convirtieron otros muchos más. Cuando vieron a un hombre de Dios como él, madre mía, qué maravilla, qué hombre de Dios. Yo he visto grandes hombres de Dios, hermanos. Les digo así. Yo vi un pastor que venía de Cuba, una vez lo he visto, una vez, y con su oración me impactó mi corazón. Solamente una vez, y con su oración me impactó mi corazón. Y dijo, en esta iglesia no puedo estar. Y se fue, porque era una iglesia un poco carnal, por no decir otra cosa. Y se fue a servir a Cuba, porque había allí una iglesia de verdad, espiritual. Aquí hemos caído en el materialismo, en el conformismo, y no se predica a Cristo como se debe predicar. Y yo solamente lo vi una vez, pero qué hombre de Dios. O el padre Torna dijo, qué hombre de Dios. Madre mía, madre mía. Esos son los que impactan con su vida, con su testimonio, con su palabra, y se convierten en las personas. Así que fijaos, y una gran multitud fue agregada al Señor. Otra vez, ahora por el testimonio de este hombre, que les habló a los que se habían convertido, y a los otros que habían predicado la palabra. Les habló, pero ¿cómo les habló? Que se convirtieron otros también. Se ve que traían amigos o gente y se convirtieron cuando escucharon a este hombre. Hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo. Nada más ni nada menos. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ponernos de pie.